Buenas tardes, mi nombre es Yuret Tatiana Vaca Jerez, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, y les voy a hablar sobre el caso clínico de imagenología especial. Paciente masculino de 32 años de edad, sin antecedentes personales de interés, que acude a urgencias con cuadro álgido compatible con cólico nefrítico izquierdo, con dolor en fosa renal izquierda acompañado de discreto síndrome de micción irritativo, no fiebre, náuseas ni vómito. Vamos a hablar un poco de la anatomía renal, que principalmente está compuesta por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Hablando un poco más sobre el aparato urinario, este se constituye por el corte suprarrenal derecho, el corte del riñón derecho, la corteza cortical, la médula, el cáliz, la pirámide de Malpighi, la pelvis renal, el uréter, la vena arteria ilíaca, la vejiga, la uretra, también de la aorta abdominal, la vejiga de la cava inferior, el riñón izquierdo, el tronco celíaco, la vena renal izquierda, la vena cava inferior y la suprarrenal izquierda. Hablando un poco sobre la anatomía del riñón, podemos encontrar la pirámide de la médula renal, la corteza renal, la papila renal, el seno renal, el cáliz menor, el uréter. También podemos ver la pelvis renal, la vena renal, el ilio renal, la arteria renal, el cáliz mayor y la columna renal. El paciente al ingreso tiene los niveles de creatinina y de BUN normales, el BUN con un valor de 10 miligramos por decilitro y la creatinina de 1.0 miligramos por decilitro. La citología urinaria al ingreso fue normal, sin ninguna hematía, y se realizó una ecografía de urgencias que informó la dilatación pielicolquial del riñón izquierdo, no objetivándose la causa de la misma, y una urografía intravenosa durante el ingreso. Pues la urografía es un tipo de examen que se usa para evaluar los riñones, los uréteres y la vejiga. Consiste en inyectar contraste iodado y posteriormente se toma radiografías mientras se elimina el contraste por la orina. Las indicaciones para valoración de la anatomía de la uretra es la evaluación de lesiones por trauma uretral, fístulas, estenosis, entre otros. Para la valoración de la vejiga, esta es solicitada por el médico tratante y se evaluará adicionalmente el reflujo vesicouretral, la vejiga neurogénica y malformaciones de la vía urinaria distal como ureteroceles, procesos expansivos vesicales, malformaciones de uraco, entre otros. Las patologías más frecuentes en este tipo de estudios son la litiasis, es decir, cálculos, hidroureteronefrosis, es decir, la dilatación del tracto urinario, los tumores en la vía urinaria, anomalías congénitas, es decir, riñón en herradura, el doble sistema completo o incompleto, divertículos o ureteroceles, y misceláneas, es decir, la ectasia tubular renal, necrosis papilar, distorsión de la anomalía de estructuras adyacentes. Al paciente se le realizará una encuesta previa donde se le preguntarán cosas como si es alérgico a algún medicamento, si ya se le ha realizado anteriormente este procedimiento o alguno en similar, si tiene objetos metálicos en el cuerpo, entre otros. También se firmará el consentimiento informado, el cual lo firma el paciente o el acudiente del paciente y el médico radiólogo. Se le realizará una placa previa y el contraste que se le administrará vía endovenosa, se va a utilizar un contraste yodado y se aplicará un cc por kilogramo de peso, siempre dejando un margen de radioprotección. La preparación para este examen consiste en que el día anterior el paciente debe tomar una dieta blanda, pobre en residuos y abundante líquido. Debe tener un ayuno entre 8 a 12 horas. Debe limpiar el intestino delgado y grueso mediante un purgante por la noche. El paciente también debe orinar inmediatamente antes del procedimiento. Debe traer los exámenes requeridos anteriormente, es decir, el BUN y la creatinina. También debe asistir a la cita con el día y el horario indicado y pues debe retirarse cualquier joya metálica que tenga.
y durante el estudio pues se le indicará que debe tomar ciertas posiciones para poder tomar las placas. Las contraindicaciones para este estudio son las mujeres embarazadas y que estén en lactancia, la insuficiencia renal y la alergia al contraste. El estudio urográfico en general no implica un riesgo importante para la salud. El tipo de radiación, así como la dosis utilizada, sigue controles estrictos de seguridad y en general el beneficio obtenido supera los riesgos mínimos de la propia radiación. El embrión y feto y los niños son más susceptibles a la radiación, por lo que en estos casos debería evitarse la realización de estudios innecesarios. Las mujeres embarazadas o que sospechen que pueden estarlo, incluidas aquellas portadoras del DIU, deben evitar el estudio a la medida de lo posible y pueden indicar al técnico en radiología que están embarazadas antes de realizarse la radiografía. El paciente puede presentar intolerancia o alergia a la solución evacuante y o alergia al medio de contraste durante el estudio. La reacción anafiláctica grave es excepcional. Para este estudio realizamos una placa previa, también realizamos una al minuto que es el nefrograma y de ahí comenzamos a contar 5 minutos hasta la realización del estudio completo. Pues en este caso la placa previa es una radiografía simple de abdomen en decúbito supino donde no se observa ninguna imagen compatible con litiasis. El nefrograma, que es al minuto, se visualiza pues la silueta renal y en este caso a los 24 minutos podemos ver la imagen de la urografía intravenosa realizada pues como les dije en el minuto 24 tras la inyección de contraste, donde se observa un retraso en la eliminación del contraste en el riñón izquierdo sin causa obstructiva. Pues como anteriormente pudimos ver el retraso, pero no pudimos ver la causa, el paciente es remitido para la realización de un urotac, realizando una adquisición en vacío y otra tras la inyección del contraste y realizando varias reconstrucciones urográficas. Pues en este estudio se objetiva una microlitiasis de aproximadamente 2 milímetros de diámetro impactadas en el uréter intramural distal izquierdo con edema de paredes y retraso en la eliminación del riñón izquierdo, como lo podemos observar. Los hallazgos en este examen, pues en los exámenes de Urotac pueden ser de gran utilidad para la valoración de pequeñas litiasis que pasen desapercibidas con otras técnicas de imagen, en este caso la radiografía convencional, pues de un estudio especial. Y pues el Urotac aporta la ventaja adicional de valorar las estructuras extrauretrales y el resto de la cavidad abdominal. En este estudio pues podemos observar que se objeta una microlitiasis de aproximadamente 2 milímetros de diámetro impactadas en el uréter intramural distal del riñón izquierdo con edema en paredes y un retraso en la eliminación del riñón izquierdo. Pues bajo el tratamiento se cede un cuadro álgido, por lo que se decide dar de alta hospitalaria y seguir con controles en la policlínica de urografía. Dentro de la deontología de los estudios radiológicos, pues es muy importante para el encargado de la realización del estudio mantener el tiempo de exposición mínimo en cada uno de ellos y que siempre tenga su dosímetro para mantener controlados sus niveles de radiación. Pues también el encargado del estudio debe mantenerse en todo momento la ética profesional con los pacientes y en ninguno de los casos debe dialogar sobre los problemas del paciente, pues ninguna de las personas de este estudio pueden saber qué es lo que le sucede a otro paciente. También el técnico en radiología debe estar en la capacidad de posponer o cancelar un estudio radiológico si considera que el paciente no está en condiciones o que este estudio representa un riesgo para la salud del mismo. Y pues siempre se deben mantener los niveles mínimos de la radiación que se requiera para garantizar la calidad del estudio y pues una cantidad excesiva de radiación puede ocasionar problemas a largo o corto plazo en el paciente como para el profesional encargado. Dejo con ustedes las referencias bibliográficas. Muchas gracias.